¿Qué tal? Buenas tardes, hermanos. Bienvenidos los que están aquí presentes y los que nos ven a través de las redes sociales. ¿Por qué no le damos un aplauso al Señor por la vida de cada uno de nosotros? Gracias a Dios porque podemos estar aquí escuchando de su palabra, ¿verdad? Es un privilegio. Yo les invito a que nos pongamos de pie. Vamos a orar, por favor. Así hay que desentumirnos un poco. Vamos a orar. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque es tu voluntad el que nosotros estemos aquí, Señor. Es tu perfecta voluntad. Tú nos llamaste, no es casualidad, Señor. Tú sabes que tienes una palabra preparado para cada uno de los que estamos aquí, Señor. Te pedimos que tú abras nuestro entendimiento, Señor, que tú dispongas nuestro corazón para que tu palabra, que es viva y es eficaz, Señor, penetre en lo más profundo de nosotros y que sea tu Espíritu Santo, Señor, que hable a cada uno de nosotros. Dios, te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden sentar? Bueno, yo creo que todos los que estamos aquí nos hemos podido ver, hemos podido observar todas las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor, ¿no? Lo que está sucediendo en el mundo, y estamos tan atentos y observamos y nos preguntamos, ¿no? Por ejemplo, problemas políticos, ¿no? Porque hay tanta corrupción en el mundo, lo estamos viendo, ¿no? Con esta situación que está pasando los que ahí ven internet, ¿no? Lo de la línea 12 de allá de la Ciudad de México, ¿no? Todo lo que está pasando aquí en el puerto de Acapulco. Nos preguntamos por qué tantos problemas económicos, de trabajo. También estamos observando, no solamente aquí, localmente, ¿no? Vemos también, yo creo que todos hemos visto y sabemos del problema que está pasando en Cuba, ¿no? También hemos observado todas esas situaciones que están pasando a nuestro alrededor. Pero no es malo, no es malo que estemos atentos a las situaciones que están pasando, no es malo, no tiene nada de malo que estemos enterados, que veamos las noticias, pero muchas veces estamos tan al pendiente de las cosas que están allá afuera que dejamos de observar nuestra vida, o que dejamos de observar o de ver las cosas que pasan en la congregación, dentro de nuestro hogar. Estamos tan ocupados en las cosas del mundo que descuidamos nuestra vida espiritual. Y, y esto hace que haya una situación muy difícil dentro de la iglesia. Y es que si nosotros ponemos atención, si nosotros observamos, y tal como lo dice la Biblia, parece que en vez de que el mundo venga a los pies de Cristo, parece que los cristianos estamos siendo jalados por el mundo. Cuando Pablo dijo que ellos se conviertan a mí y no yo a ellos. Parece todo lo contrario. Estamos tan ocupados en las cosas de allá afuera que parece que nosotros nos estamos volviendo como ellos y no ellos como nosotros. Eso es preocupante, mis hermanos. Eso es para ponernos a pensar. Vivimos en un tiempo donde hay un sistema de aprobación, donde hay un sistema en la sociedad, por ejemplo las redes sociales, que nos ven o que nos dan un valor a través de los famosos likes, a través de cuántos me gustas tienes, a través de cuántos me encantas, a través de cuántas personas te siguen a través de las redes sociales. Y si no, pues no eres nadie. Estamos viviendo en una época de ese tipo. Estamos viviendo en una época donde los demás piensan que nosotros somos intolerantes cuando ellos son los que nos insultan, cuando ellos son los que se nos oponen. Cuando nosotros decimos que no pensamos igual a ellos, ellos son los que nos dicen, tú estás mal, y hasta nos quieren golpear, ¿no es cierto? Ahí están los grupos de homosexuales, ¿no? Estos LGTB, no sé qué cosa, que dice que nosotros somos los intolerantes, y no es cierto. Ellos al contrario, hacen todo lo contrario. Ellos a nosotros nos dicen de groserías, nos insultan, es todo lo contrario. O sea, el mundo está tan ya pervertido. Y en Isaías 5:20 dice, ay de a los que a lo malo le dicen bueno. Ay de los que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Y de los que ponen lo amargo por lo dulce y lo dulce por lo amargo.
Y yo pregunto, ¿no estamos viviendo en esa época? ¿No lo estamos viviendo? Yo creo que sí, ¿no? Si nos ponemos a observar todo lo que está pasando, lo estamos viviendo. Pero estamos tan enfocados en eso, estamos tan enfocados en lo de allá afuera, que nos olvidamos de nuestra vida espiritual. Nos olvidamos de nuestra vida con Dios, de nuestra comunión con el Señor. Tenemos que entender esto. Vivimos en un mundo que dice la Biblia que está bajo el maligno. Que estamos en terrenos del enemigo. Y que en Juan 8:44 dice que Satanás es padre de mentira. Entonces, no todo lo que está allá afuera es real, es verdadero. El mundo es una vil apariencia. No todo lo que está allá afuera es real. Y quiero que vayamos a Romanos 12, por favor. A Romanos capítulo 12. Y el tema de hoy se titula No te amoldes a este mundo. No te amoldes a este mundo. Vamos a Romanos 12, versículo 2. Lo leo. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Quiero leérselas en otra versión, la Nueva Versión Internacional. Dice así, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Yo creo que muchos de los que estamos aquí no sabemos ese versículo hasta de memoria, ¿no? Y siempre nos vamos con la última parte. No, pues yo quiero la voluntad de Dios en mí. ¿Por qué? Pues porque es buena, es agradable y es perfecta. Pero nos olvidamos de la primera parte. Nos olvidamos de que primero Dios dice, no te conformes a este siglo. No te amoldes para que puedas comprobar mi buena voluntad, agradable y perfecta. Primero hay una instrucción para poder comprobar la buena voluntad de Dios. No es nada más Dios bendíceme, no. Hay una instrucción que aquí marca. Y quiero que lo vayamos estudiando poco a poco. Dice, no os conforméis. La palabra no os conforméis, como lo dice la Nueva Versión Internacional, literalmente así se traduce, como amoldar. Se traduce también como dar la misma figura, dar la misma forma. También se traduce como apariencia. Y voy a poner un ejemplo. Todos hemos comido, yo creo, paletas de hielo, ¿no? Además con este calor que hay aquí en Acapulco, ¿no? Una paletita de limón, algo así, ¿no? Todos, yo creo que los que estamos aquí. ¿Qué hacen primero? Hacen el agua, ¿no? De sabor, de lo que va a ser la paleta. Lo vierten en un molde. El líquido, y como nos los explicaron el domingo, dice, toma la forma de ese molde, ¿no es cierto? Y después, ¿qué pasa? Si tú lo agarras así como está en el estado líquido y lo pones en otro recipiente, va a tomar la forma de ese otro recipiente, de ese otro molde. Pero ¿qué pasa cuando lo ponemos en el congelador y lo dejamos unas 3 horas, 4 horas y lo sacamos? ¿Qué pasó? Ya tomó la forma de ese molde, ¿no es cierto? Y qué curioso, ¿no? Porque está fría la paleta. Y ya se amoldó, ya se hizo de la forma del molde que tú pusiste. Y es igual con nuestras vidas. O sea, y es lo que Pablo está diciendo aquí. Ten cuidado con el mundo. Ten cuidado con la forma de pensar de allá afuera. Ten cuidado con el molde que te están poniendo, porque tú vas a ser igual que ellos. Tú puedes ser igual que ellos. ¿Sí? Y es lo mismo, ¿qué pasa? Nos salimos de la cobertura de Dios, nos salimos de la congregación, nos enfriamos y nos hacemos igual que el mundo. ¿No es cierto? Y yo creo que muchos de los que estamos aquí, como decía nuestro pastor, somos de segunda o tercera vuelta, ¿no? Hemos comprobado, nos hemos apartado de Dios. Hemos querido aparentar algo que ya no somos. Y mis hermanos, si Dios ya te llamó, si tú ya naciste de nuevo, ya no tienes nada que hacer allá afuera. Ya no tenemos nada que hacer. Ya el Señor nos rescató de allá. ¿Para qué volvemos a lo mismo? Si ya el Señor dice que ya somos nuevas criaturas, dejemos de asumir algo que no somos. La Biblia dice que ya somos nuevas criaturas.
que Dios ya nos dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y un ejemplo claro, muchas veces como cristianos, como que estamos recordando nada más, y yo era, y me acuerdo cuando estaba. Ahí están los de AA. Eso hacen. Cuando salen, y yo me acuerdo porque un tío salió de ahí, ya murió, ¿no? Pero él siempre decía, no, yo cuando estaba en el mundo y hacía esto y hacía aquello y iba a tales lugares y me iba de tal fiesta. Espérate, ya no eres eso. Si has recibido a Cristo en tu corazón, ya eres una nueva criatura. Ya no tienes por qué volver allá afuera. Ya no tenemos por qué ir allá de donde Dios nos sacó. ¿Para qué? ¿Para qué estamos tratando de encajar otra vez en ese mundo de donde Dios nos sacó? ¿Para qué? Y no es cierto que intentas otra vez estar con tus amistades o con personas que Dios ya te ha dicho que no tienes que estar. ¿Y cómo nos sentimos? Mal. Ni siquiera podemos estar, ¿no es cierto? ¿O soy el único que me ha pasado? Estamos con personas que Dios nos ha dicho que no tenemos que estar, o tratamos de volver a lugares que no tenemos que estar, de donde Dios ya nos sacó, y no nos sentimos bien. ¿Por qué? Porque ya no le pertenecemos al mundo, ya no le pertenecemos a Satanás, le pertenecemos a Cristo. Ya no somos de Satanás, ya no somos del mundo. Y es lo que Pablo le está diciendo a los romanos: ya no te amoldes, ya no vuelvas, ya no regreses. Tú ya eres un hijo de Dios, una hija de Dios. Ya no tenemos nada que hacer allá afuera. Y aquí mismo en Romanos 12:2 dice: no te amoldes a este siglo. Cuando dice a este siglo se refiere mundo, se traduce como mundo, pero no a la creación, sino a la manera de pensar que tienen allá afuera. Nosotros ya no pensamos igual. Nosotros somos hijos de Dios. Y quiero que vayamos aquí a Primera de Juan 5. Primera de Juan capítulo 5, versículo 19. Sabemos que tenemos tres enemigos, que en la Biblia habla que tenemos tres enemigos. ¿Cuáles son? Satanás, el mundo y la carne, ¿no es cierto? ¿Sí? Ahora vamos a ver qué dice Primera de Juan 5, 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Esto es lo que decía al principio, ¿sí? Nosotros estamos en un terreno del enemigo, eso tenemos que tenerlo bien en cuenta. Jesús mismo lo dijo: yo los envío como ovejas en medio de lobos. Tenemos que tener mucho cuidado porque estamos en un campo minado y nosotros no podemos ver las minas. Precisamente por eso dice el Salmo 119 que la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Solamente la palabra, solamente Dios es la palabra de Dios es la que nos permite ver si voy bien, si no voy bien, qué estoy haciendo, qué está pasando con mi vida. Es la única que nos permite saber cómo andamos. Fíjense, cuando dice sabemos que somos de Dios, esta palabra saber se traduce como conocer, comprender, entender. Ahora, se puede parafrasear así: sabemos, conocemos, comprendemos, entendemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Ahora, ¿realmente ya entendimos? ¿Realmente ya comprendimos que no somos de allá afuera? ¿Realmente ya conocimos que ya no pertenecemos al mundo? Porque si tú todavía sigues pensando en, ay, quiero ir con esas amistades que Dios ya me quitó, quiero ir con esas mujeres de donde Dios ya me sacó, quiero volver con la amante, quiero volver a los bares, a esos lugares donde Dios ya te sacó, entonces no has conocido, o a lo mejor no has nacido de nuevo. Porque aquí está claro, dice sabemos que somos de Dios. Si no lo sabes, entonces no tienes al Espíritu de Dios. Porque lo dice en 1 de Juan 3, que el que es nacido de Dios no practica el pecado. Preguntémonos, meditemos en esto. Dice aquí, sabemos, conocemos, entendemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Vamos a Santiago 4, por favor, Santiago 4, versículo 4.
Santiago 4:4. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo ¿de qué? Del mundo se constituye enemigo de Dios. Aquí cuando habla otra vez del mundo, habla de lo mismo que en Romanos 12:2, que no imitemos la forma de pensar de los de allá afuera. Solamente hay de dos, no hay términos medios. O somos hijos de Dios o hijos del diablo. Así lo dice en Juan capítulo 8. Entonces, la pregunta aquí es, ¿de quién somos hijos? Aquí lo dice claramente, oh almas adúlteras, ¿no sabes que los que tienen la misma mentalidad del mundo, dice, son enemigos de Dios? Los que piensan igual que el mundo son enemigos de Dios. Dice, se constituyen enemigos de Dios. Y cuando dice, oh almas adúlteras, podrás decir, a lo mejor no estoy casado. No, está hablando de una analogía que usa mucho el Antiguo Testamento. Dice que Dios es el esposo y la iglesia es la novia. Cuando Dios ya te dijo, ¿sabes qué? Deja a esa mujer y no la has dejado, estás siendo enemigo de Dios. Cuando Dios ya nos dijo, apártate de la borrachera y no lo hemos hecho, estamos siendo enemigos de Dios. Cuando Dios ya nos dijo, hijo, obedece y honra a tu padre y a tu madre y no lo hemos hecho, estamos siendo enemigos de Dios. Cuando el esposo no ama a la esposa, ¿qué estamos siendo? Enemigos de Dios. Y así como la novia contra el esposo, fornica espiritualmente. Porque dice que la novia es la iglesia y Dios es el esposo. Por eso dice, oh almas adúlteras. ¿No dice también que todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado? Entonces Dios nos está diciendo, hey, si yo ya te rescaté, si tú ya sabes lo que es hacer lo bueno y regresas, te estás constituyendo enemigo mío, dice Dios. Yo creo que nadie de los que estamos aquí quisiera ser enemigo de Dios. Qué mejor que vivir dentro de su voluntad, dentro de sus bendiciones, ¿no? ¿Cuántos dicen amén a las bendiciones de Dios? Yo creo que nadie quisiera constituirse enemigo de Dios. Pero cuando nosotros decidimos regresar a ver al mundo, tantito, no pasa nada. Mis hermanos, créanme que Dios, cuando habla y nos está advirtiendo, Dios siempre avisa y advierte antes del juicio. Pero muchas veces nosotros no hacemos caso. Y viene el juicio de Dios sobre nuestras vidas. Preferible hacer caso desde ahorita. Porque dicen Hebreos que cuando escuches la voz de Dios no endurezcas tu corazón. Fíjense aquí, cuando Dios dice que no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios, está diciendo que no dice, ya se les dijo que no han entendido. Santiago les está recordando que no han entendido, que no hemos entendido. ¿Cuántas veces se nos ha predicado sobre lo mismo? Y es difícil, sí, es difícil. Pero te tengo una buena noticia. No es en tus fuerzas ni en las mías. Es en las fuerzas del Señor. Mientras nosotros no le entreguemos todo esto a Dios, todo ese pecado oculto que tú y yo tenemos, todo eso si no se lo entregamos a Dios, Dios va a traer juicio sobre nosotros. Fíjense, muchos de los que estamos aquí nos enojamos por traer cubrebocas. Y yo me puse a pensar, y Dios me lo mostró y dije, ouch, me dolió. Porque muchos nos enojamos por traer cubrebocas. ¿Por qué traemos cubrebocas? ¿Por qué ya quisiera estar en semáforo verde, ¿no? Pero mucho tiempo, muchos de nosotros hemos traído máscara, espiritualmente hablando. Y ahí no nos enojamos. Ahí no hemos dicho nada. Muchos de nosotros hemos venido con apariencia nada más. Y no ha habido un cambio verdadero. Y me podrás ver así, oye, pero tú, sí,
Dios primeramente me habló a mí. Dios primeramente trató conmigo para yo poder estar aquí. Nadie está exento, pero preferible escuchar la voz de Dios. Por eso dice en Hebreos, y vuelvo a repetir, cuando escuchemos la voz de Dios, no endurezcamos nuestro corazón. Porque Él quiere la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Fíjense, vamos aquí a Primera de Juan 2. Primera de Juan 2, versículos del 15 al 17. Dice así, Primera de Juan 2, del 15 al 17. Dice, no ames ¿al qué? Al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama ¿a quién? Al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay ¿en qué? En el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino ¿de quién? Del mundo. ¿Y el qué? El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué dijimos que leímos en 1 Juan 5:19? Que el mundo está bajo ¿quién? Bajo el maligno, bajo Satanás. ¿Y saben qué? Todo esto, mis hermanos, todo esto que vemos allá afuera, todo eso que está allá afuera va a ser destruido. Nuestro Señor Jesucristo viene pronto. Y todo eso que vemos allá afuera va a ser destruido. Todo lo que tú anhelas, todo lo que nuestra carne quiere, lo que dice aquí en el versículo 16, ¿qué ofrece el mundo? Deseos de la carne, deseos de los ojos, vanagloria de la vida, fama, mujeres, dinero. ¿Todo eso hace feliz? Pregunto yo. Yo te pregunto, cuando estabas allá afuera antes de que Jesús te hablara, ¿eras feliz? ¿Éramos felices? Yo estoy seguro de que todos me van a decir que no. ¿Qué nos trajo el mundo? Tristeza. Muchos sin familia, muchos divorciados, muchos con problemas con los hijos. ¿Sí? ¿Y qué hizo Dios? Está restaurando. Ahora comprendemos que nada de lo que está allá afuera vale la pena, sino Dios. Y es lo que está diciendo, el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria, todo eso que el mundo te ofrece, dice, va a pasar. Todo eso se va a acabar. ¿Pero qué crees? Dios permanece para siempre. Su palabra, las promesas de Dios que están aquí escritas en este libro, eso es lo que va a tener peso en la eternidad. Por eso dice la palabra de Dios en Colosenses 3 que nuestros ojos deben de estar puestos allá arriba. Que nosotros busquemos las cosas celestiales y no las terrenales, porque allá está sentado Jesús. Y también dice en Efesios que nosotros ya estamos sentados con Él. ¿Se imaginan qué hermoso? Dios ya nos ve sentados con Él. Es algo hermoso, ¿no? Entonces yo pregunto, ¿queremos seguir sufriendo? ¿Quieres seguir sufriendo? ¿Quieres seguir con las cosas del mundo? Porque si tú insistes, mi hermano, solamente te va a traer dolor y te va a traer destrucción. Es lo único que causa el mundo. Quiero que vayamos aquí a Romanos 12, a nuestro texto, por favor. Romanos 12. Estaba viendo en una iglesia de allá de Australia, me parece que es. Sí, es de Australia, ya me confirmaron. Una iglesia famosa de allá, ¿no? Que el grupo de alabanza pues son puros chavos, ¿no? Y tristemente pues comenzaron a ver la fama, comenzaron a ver que tenían, que muchos les hablaban y que, oye, pues qué chido tocas y que eso y que el otro y bla, 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 ¿no? ¿Y qué pasó? Pues se tragaron la mentira de Satanás.
¿De qué? Pues le dijeron, mira, si tú grabas un disco, pero que no hable de Jesús, si tú vienes a tocar con nosotros, pero no vas a mencionar a Jesús, vas a tener más fama. Aquí te va a ir mejor. ¿Y qué creen? Se creyeron la mentira y se fueron. Y muchos de ellos, homosexuales, problemas de drogas. Eso es lo que hace el mundo. Eso es lo que pasa cuando nosotros nos apartamos de Dios. Eso es lo que pasa. Entonces yo pregunto si eso es lo que queremos. Yo creo que no, ¿verdad? Y aquí en nuestro texto vamos a Romanos 12:2. Dice, no se conformen, no se amolden al pensamiento de este mundo. Ya vimos que eso significa, no se amolden al pensamiento de allá afuera. ¿Por qué? Porque de ahí nos sacó el Señor. Dice, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento. La palabra transformar es metamorfo en el griego, que literalmente significa cambiar de forma. Y habla de dos perspectivas, internamente y físicamente. Habla de dos maneras de cambiar de forma, tanto interiormente como físicamente. Esta palabra metamorfo es la misma palabra que se usó cuando nuestro Señor Jesús fue transfigurado, cuando lo vieron sus discípulos que subía, que dice que se iluminó nuestro Señor Jesucristo, dice y ascendió al cielo. Lo vieron, es la misma palabra que se usó. ¿Qué quiere decir? Que tiene que haber un cambio en nosotros interno, pero que también se manifieste en el exterior. Y van a decir, ¿cómo? Sí. Dice la palabra de Dios en Proverbios 15:13, que el corazón alegre hermosea el rostro. Un corazón lleno de la palabra de Dios es alegre. Un corazón lleno del Espíritu, el Señor nos ve hermosos. A lo mejor decían, no, pero yo no estoy tan carismático, ¿no? Pero el Señor nos ve hermosos cuando estamos llenos de su palabra, llenos de su presencia. Y es lo que importa es cómo nos ve el Señor. Pero ¿qué crees? También exteriormente. Somos embajadores de Jesús, dice la palabra. Somos embajadores de Cristo. ¿Cómo lo vamos a representar? ¿Cómo estamos hablando? ¿Cómo miramos a los demás? ¿Juzgamos? ¿O tenemos misericordia del hermano y vamos y lo ayudamos? ¿Qué hacemos? ¿Se muestra el amor de Jesús en nosotros? ¿Se ve? ¿Se manifiesta? Jesús mismo lo dijo, por sus frutos los conoceréis. Los frutos en un árbol se ven. Hasta se ven un árbol de mangos ahí. Está el mango así entre rojito y naranja. Hasta te lo saboreas, ¿no es cierto? Igual. Tenemos que dar fruto, mis hermanos. Eso es lo que está diciendo cuando dice metamorfo. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, se manifiesta. Dice la palabra de la abundancia del corazón. ¿Qué? Habla la boca. Lo dijo Jesús. Lo dijo nuestro Señor. Vamos aquí a 2 de Corintios 3. 2 de Corintios 3, versículo 18. Dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. ¿Somos qué? Transformados de la gloria de gloria en gloria, en la misma imagen, como ¿por quién? Por el Espíritu del Señor. La única manera en que tú y yo podamos ser transformados es por medio de Dios, por medio de su Santo Espíritu, por medio de que tú nazcas de nuevo. Si no has nacido de nuevo, es imposible que puedas dejar el pecado, es imposible. Es imposible que podamos apartarnos si nosotros no tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Y más hermoso es porque en Juan 6:63 dice que
sus palabras son espíritu. Sus palabras son espíritu. Entonces, cuando yo vengo a la palabra de Dios y empiezo a meditar y empiezo a tener mi devocional y empiezo a ver, Señor, ¿qué me quieres decir? ¿Qué está pasando? Me estoy llenando de su espíritu. Estoy siendo transformado. Eso es lo que pasa cada vez que yo busco a Dios. Pero ¿por qué nos apartamos? ¿Por qué buscamos otra vez al mundo? Porque no estamos buscando a Dios. Por eso, fácil y sencillo. Cuando nosotros estamos buscando al mundo es porque no hay una comunión con Dios. Porque realmente no estamos teniendo, como dice aquí, no estamos buscando el Espíritu del Señor. No estamos buscando ser igual a Jesús, parecernos a Él, que es la meta. Luego dice aquí en Efesios 5, vamos a Efesios 5, por favor. Efesios 5, versículo 18. Que dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Que dice la última parte, antes bien sed ¿qué? Llenos del Espíritu. Aquí está hablando de que tenemos que ser llenos de su palabra. Vuelvo a repetir, Juan 6:63 dice que sus palabras son espíritu y son vida. Cada vez que se abre la palabra de Dios, Dios nos está inspirando vida. Cada vez que tú y yo leemos, estamos siendo llenos de su espíritu. ¿Por qué crees que cuando tú oras y estás en oración, a veces sales y dices, ahora sí que se me ponga enfrente cualquiera? Le voy a dar sus patadas. Pero nada más dejamos tantito y hasta pozo hacemos. Es cierto. Yo creo que todos hemos experimentado eso. Si nos apartamos de la presencia de Dios, si no buscamos a Dios, vamos a caer. Nos vamos a apartar. Vamos a buscar otro molde que no es el de Dios. Y vamos a volver a lo que éramos antes. Por eso hace mucho hincapié, por eso es una orden, es un mandato, no se conformen, no se amolden a lo que ya eran antes. Transfórmense por medio del Espíritu, por medio de la palabra. Tenemos que ser renovados, nuestra mente es una mente caída, por eso necesitamos renovarnos. Desde que Adán y Eva pecaron, ya no buscaban la voluntad de Dios, sino la suya propia. Es por eso que nosotros debemos de buscar la presencia de Dios. ¿Para qué? Para poder hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? Amén. Fíjense, vamos aquí a Romanos 12:2, otra vez, nuestro texto. Romanos 12:2. Dice, no se conformen a este siglo, no se amolden a este mundo, a esta forma de pensar, sino transfórmense, sino cambien de forma. Dice, ¿por medio de qué? De la renovación de su entendimiento. Ya vemos que es por medio de la palabra, que es a través de su espíritu. Tú y yo, si no has nacido de nuevo, es imposible que puedas comprender lo que Dios está hablando hoy. Está como hace rato, estaba, un ejemplo rápido, estaba comiendo con unas personas y que me invitaron y pues una persona no conoce nada pues de la Biblia, no es cristiano. He tratado de predicarle, pero pues muy insistente en decir que no. Y esta persona decía, no, pero ¿cómo puedes decir que hay un cielo, que hay un Dios cuando no se ve, y que esto, y cómo es si nosotros tenemos que verlo, y que no sé qué? Y ya iba a entrar en polémica, pero me acordé y el Señor me tranquilizó. Ya me estaba prendiendo acá, pero dije, no, el Señor me tranquilizó. Y me acordé lo que dice en 1 Corintios 3, ¿no? Que las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente. ¿Qué le dijo Jesús a Nicodemo? Que tenía que nacer de nuevo. ¿No es cierto? ¿Qué nos toca a nosotros? Predicar. Quien transforma y quien convierte es el Espíritu Santo, no tú, no yo. ¿Qué tenemos que hacer? Solamente orar y predicar. De transformar las almas se encarga el Señor, se encarga el Espíritu.
Fíjense aquí cuando dice, vamos a seguir leyendo, por medio de la renovación de su entendimiento. Vamos a Efesios 4:22, por favor. Efesios 4:22 y 23. Aquí Pablo le está hablando a los efesios y les dice lo mismo que les está diciendo a la iglesia de Roma. Vamos a leer Efesios 4:22 y 23. Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense. Esta palabra despojar es quítense de encima, quítense todo aquello que les pesa. Dice, quítense del viejo hombre. Dice, que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Y qué dice? Y renuévense en el espíritu de su mente. Lo mismo que dice Romanos 12:2. ¿Ya vimos cómo el Señor insiste en que nosotros estemos renovando nuestra mente? En cómo para ya no volver a lo que éramos antes, tenemos que buscar a Dios. Si tú sigues o estás simpatizando otra vez con tu pecado o con el mundo, quiere decir que no estás buscando de Dios. Quiere decir que no tienes una comunión con el Señor. Prefieres las cosas de allá afuera que las de Dios. Tengamos cuidado porque y esto a mí me impactó, cuando nosotros estamos y nos satisfacemos más en el pecado allá afuera que en la presencia de Dios, tengamos mucho cuidado. Porque puede ser que no hayamos nacido de nuevo. Si a ti te satisface más estar allá afuera con los amigos que estar orando, cuidado. Entonces, ¿dónde queda Dios? Y mis hermanos, yo esto se los compartí la otra vez en un jueves igual. Yo cuando comencé, fui a campamentos de jóvenes. Iba a campamentos de jóvenes y íbamos muchos. Y llegamos, pero si bien animados. Y quiero del Señor y quiero más y que bla, bla, bla. Y estábamos y bien prendidos. Pasaba un día, 2 días y volvía a lo mismo. Y así mucho tiempo estuve. Hasta que el Señor me confrontó y me dijo, tú no has nacido de nuevo. Y ya venía a la iglesia. El Señor me tuvo que confrontar. Meditemos en nuestra vida. Meditemos en lo que estamos haciendo. Si realmente nuestra vida está siendo transformada. ¿Hay un cambio en tu vida? ¿Ha habido algún cambio desde que llegaste a los pies de Jesús? ¿Realmente ha habido un cambio? ¿Realmente estás buscando su presencia? ¿Realmente estás buscando el renovar tu mente todos los días? ¿Realmente lo estamos haciendo? No nos engañemos. Dice en Gálatas 6, Dios no puede ser burlado. Preferible que nos hable así a que no nos diga y nos perdamos. Es preferible. El Salmo 119:11, vamos al Salmo 119:11. Salmo 119:11. Salmo 119:11. Dice así: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Muchas veces en la literatura judía, cuando habla de corazón, en el Antiguo Testamento se refiere a la mente. ¿Sí? Se refiere a la mente. Muchas veces cuando en el Antiguo Testamento vean la palabra corazón, se refiere a la mente. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? En mi mente he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Ya vimos? Que sí es cierto, que tenemos que tener palabra de Dios aquí, que tenemos que estarnos renovando. ¿Para qué? Para no pecar contra Él. Si yo no estoy siendo lleno
vuelvo otra vez a lo mismo, estoy siendo lleno del Espíritu. Si yo no busco su palabra, voy a pecar. Tenemos que entender esto. Dice, en mi mente, vuelvo a repetir, he guardado tus dichos. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de guardar la palabra de Dios? ¿Cuál es el propósito de buscarlo? Para no pecar contra Él. Contra Dios solamente pecamos. Contra ti, dice, solamente he pecado. El Salmo 51 dice, contra ti solamente he pecado. Es contra Él. Y ya leímos en Santiago 4 que nos hacemos enemigos de Dios. Vamos a Colosenses 3:16, por favor. Colosenses 3:16 dice que la palabra de Cristo, ¿qué dice? More en abundancia en ustedes. Dice, la palabra de Cristo more en abundancia en cada uno de nosotros. No dice un poco, no dice solamente los domingos, no dice solamente los jueves, no dice solamente en tus discipulados, no, dice que viva en ti abundantemente. ¿Para qué? Dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en ustedes, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Lo que yo les digo a los de la alabanza, independientemente si tocamos bien o no tocamos bien, si no hay palabra de Dios, si no estamos buscando una comunión con Dios, jamás va a poder fluir. Porque ¿qué está saliendo de nuestros corazones? ¿Carne o el espíritu? Nos paramos aquí enfrente. Y eso también para todos los que nos paramos aquí enfrente. Todos los que somos maestros, todos los que enseñamos. Es una responsabilidad. Si realmente nos estamos llenando de Dios o no. Vamos aquí a Romanos 12:2 para concluir. Romanos 12:2. Dice, no os conforméis a este siglo, no se amolden a este mundo, no se amolden a esta manera de pensar, sino transfórmense, sino que cambie su manera de pensar. Dice, por medio de la renovación de su mente. ¿Cuál es el fin? Para que podamos comprender la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. ¿Quién quiere la voluntad de Dios en su vida? Buena, agradable y perfecta. A ver, levanten la mano. Todos, amén, ¿no? Pues ¿qué creen? Tenemos que ser renovados todos los días para poder comprobar, para poder experimentar de esa voluntad buena, agradable y perfecta. Si no, nunca vamos a poder experimentar de la voluntad de Dios en nuestras vidas. Si no, nunca vamos a saber para qué estamos aquí. No lo digo yo, lo dice su palabra. Para que compruebes. La palabra comprobar es experimentar, poner a prueba. Imagínense. Dios quiere que pongamos a prueba que su voluntad es buena, agradable y perfecta en cada una de nuestras vidas. ¿Cómo? No amoldándonos al mundo, no regresando, sino transformando nuestro entendimiento. Mis hermanos, Satanás te quiere destruir, te quiere matar. Pero Jesús te quiere dar vida y te quiere dar vida en abundancia. ¿Qué decides el día de hoy? ¿A quién decidimos seguir? ¿Como quién queremos ser? ¿Como el mundo? ¿O como Jesús? Porque muchos decimos hasta como ritual o amuleto, ¿no? Mas ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. ¿Realmente Cristo vive en nosotros? Si realmente Cristo vive en nosotros, que se manifieste en toda nuestra manera de vivir. Amén. Vamos a orar. Padre hermoso, te damos gracias. Gracias, Dios, porque tú has sido bueno con nosotros. Gracias, Señor, porque tú te manifiestas cuando tu palabra se expone, Señor.
tu espíritu se mueve aquí, Dios. Tu palabra dice que donde están dos o más reunidos en tu nombre, allí estás tú. Creemos que tu Espíritu Santo se mueve, Señor, aquí entre nosotros. Tú habitas en medio de tu pueblo, Señor. Te pedimos que tú nos perdones, porque muchos quizá hemos querido volver a esa vida que tú ya nos has sacado, Dios, que tú ya nos has rescatado. Queremos volver, Señor. Tú le dijiste a tu pueblo en Israel: ya no sigas como los que de la tierra de Egipto, ya no seas como ellos, sino sígueme a mí, que yo te daré vida. Así les dijiste a ellos, Señor, y así nos dices hoy a nosotros: ya no te amoldes al mundo, ya no estés pensando igual que eras antes, ya no eres el mismo, ya eres un hijo, una hija de Dios, ya eres una nueva criatura. Y si tú es la primera vez que has escuchado este mensaje, si es la primera vez que has escuchado que en el mundo solamente vas a encontrar aflicción, déjame decirte algo: Jesús venció el mundo. Jesús trae vida, Jesús trae paz. Jesús es el camino, Jesús es la verdad, Jesús es la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. Y si es la primera vez que tú has escuchado, dile a Él: Señor, yo reconozco que mi vida no te agrada. He llevado una vida de pecado, Dios, una vida conforme a las creencias del mundo. He llevado una vida haciendo lo que yo he querido, Dios, y eso a ti no te agrada. Perdóname. Sé que tú moriste por mí en la cruz, Señor. Sé que tú moriste para que yo fuera transformado, para que yo sea renovado, Señor. Perdóname, límpiame de todos mis pecados, Señor. Confieso que tú moriste en esa cruz y resucitaste al tercer día de entre los muertos. Te confieso, Señor, y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Y todos los demás que ya conocemos de Jesús, yo te pido que levantes tus manos. Levanta tu mano y dile: perdóname, Dios. Perdóname porque he jugado. He querido jugar con el pecado, Señor. He querido aparentar, he querido volver a donde tú me sacaste, Dios. He querido volver al mundo. Perdóname, Dios. No me había dado cuenta. Pero hoy tú me has hablado y me has dicho que renueve mi mente, Señor. Que seas tú, Dios, que ponga en mí el querer como el hacer de buscarte. Que seas tú, Señor, con tu Santo Espíritu, con tu palabra, quien me renueve. Tu ley, tu palabra es perfecta, que convierte el alma, Señor. Gracias pues te doy, Dios. Perdóname. Yo sé que tú eres fiel y justo para perdonarme. Te lo pido, te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén.